Bienvenidos a Machine Learning en la gestión organizacional. Para hablar de Machine Learning en la gestión organizacional, así como en cualquier otra área de estudio, área académica, es necesario pensar esto como un conjunto de etapas dentro de un proceso. Es decir, pensemos cómo un proceso ha sido digitalizado en un momento pasado, en un momento previo al Machine Learning. Para esto, primero empecemos suponiendo que se cuenta con un proceso específico en el cual se vienen analizando las variables que lo afectan y se vienen analizando de alguna manera las decisiones que se van tomando. Este proceso es el proceso que nosotros podemos llamar gestión o simple y llanamente proceso de la organización. Y más allá de eso, entonces pensemos que este proceso ha sido intervenido de manera digital para hacer el registro de todo lo que sucede en términos de lo que lo afecta y de las decisiones que se pueden tomar. Y subsecuentemente, pensemos este proceso como una oportunidad en la que se han generado datos que representan la dinámica del mismo y que representan el potencial de recursos con el cual se han tomado las decisiones del pasado. Con ello y bajo el supuesto que se tienen datos representando el proceso, entonces comienzan a aparecer un montón de preguntas y es, ¿podríamos utilizar las experiencias del pasado que han sido documentadas para tomar decisiones del futuro? Es decir, ¿podríamos entonces utilizar aquellas situaciones de éxito o fracaso para luego tomar decisiones asertivas y minimizar asuntos como el riesgo? Frente a esto, todas estas preguntas, si las llevamos a un campo computacional, a un campo tecnológico o al lenguaje de los algoritmos, de alguna manera estas preguntas estarían relacionadas con las posibilidades de extraer potencial de la información que se tiene para tomar decisiones de manera automática. Es decir, cómo tenemos algoritmos que aprendan de esas situaciones que hemos vivido en el tiempo pasado. Y aquí la clave de pronto de estas hipótesis que se están lanzando, de estas preguntas que están saliendo, es como cuáles serían aquellos algoritmos que facilitarían este proceso. Y es aquí donde nosotros le damos prioridad a las temáticas que surgen en este curso. Y es cómo el Machine Learning realmente se vuelve herramienta clave para aprovechar los datos documentados del pasado para entender la dinámica de nuestras empresas o para entender la dinámica de nuestros problemas y luego utilizarla para tomar decisiones en el futuro. Siendo así, entonces podríamos pensar que una de las aproximaciones al concepto de Machine Learning es de pronto definirlo como una herramienta tecnológica, obvio, cada vez más popular, que propende por mejorar la eficiencia de aquellas decisiones en la gestión organizacional, viéndolo desde nuestro campo de estudio. Y para de pronto definirlo en un contexto general, es aquella herramienta tecnológica que se basa en entender los datos que se tienen documentados de un proceso para mejorar la toma de decisiones y mejorar la forma en cómo estos procesos de alguna manera interactúan con otras variables y otros procesos de la misma organización. Aunque Machine Learning ha sido utilizado para resolver diferentes aplicaciones, diferentes problemas en la comunidad, en el caso de la gestión organizacional, una de las aplicaciones convencionales tiene que ver, por un lado, para entender el comportamiento del mercado y esto aprovechando que se tiene documentado lo que ha sucedido durante los últimos años, y también para entender cómo se comporta la demanda de los clientes para poder tomar decisiones en términos de sugerencias, recomendaciones o acompañamiento. Con esas temáticas podríamos pensar que Machine Learning, después de tener su proceso de ajuste basado en los datos, algunas de las ventajas más relevantes que le va a permitir a la gestión va a ser la toma de decisiones seguras,
Por otro lado, aprovechamiento del tiempo porque se cuenta con respuestas rápidas, mejoría del servicio porque de alguna manera se van a poder tomar decisiones más acertadas. Por otro lado, tenemos la posibilidad de ampliar el portafolio de los servicios que se ofrecen, disminución de riesgo en términos de posibilitar toma de decisiones basadas en experiencias de éxitos y fracasos y posiblemente un aumento de utilidades dada la posibilidad de tener una efectividad en las decisiones que se están tomando. Por otro lado, si bien se tienen algunas ventajas de este proceso, también Machine Learning representa desafíos en cualquier proyecto que se piense ejecutar. Y uno de esos es la ausencia de datos, es decir, que Machine Learning supone que se cuenta con procesos estables, debidamente documentados y digitalizados. Por otro lado, tenemos el costo de desarrollo, y es que si no tenemos personal capacitado, para implementar esta estrategia, pues tenemos que incurrir en unos costos adicionales y eso pensándolo además en qué tipo de usuarios vamos a tener y qué tipo de recursos tecnológicos podrían ellos utilizar para de pronto poder hacer uso de nuestros servicios de toma de decisiones. Y finalmente, podríamos decir que uno de los desafíos que tenemos es cómo el Machine Learning comienza a ofrecer soluciones personalizadas a bajo costo para organizaciones que no cuenten con mayor cantidad de recursos. Una vez hemos hablado entonces de ventajas, de desafíos, también es necesario mencionar algunas de las etapas básicas en el proceso de implementación de estrategias de Machine Learning. Para eso, entonces, yo podría presentar tres etapas clásicas, tres pasos comunes, y uno de ellos tiene que ver con la generación y preparación de los datos. Segundo, selección e implementación del modelo, es decir, Machine Learning no es una sola estrategia, existen diferentes modelos para cada tipo de problema y es ahí donde nosotros tenemos que tener la sagacidad de identificar en qué problema está enmarcada nuestra gestión y poderla modelar con alguna estrategia específica. Y finalmente tenemos un paso que es evaluación y validación, lo que quiere decir hasta dónde nuestro modelo realmente está tomando las decisiones que nosotros queremos que aprenda a tomar. Para ir concluyendo entonces tendremos que hablar de herramientas para Machine Learning y también pues permítame comentarles que en este momento Machine Learning no es una herramienta que es extraña, más bien es una herramienta que se ha vuelto popular para las diferentes organizaciones y esto ha hecho que la mayoría de los algoritmos que trabajan y procesan datos hayan incluido herramientas de estas y por eso aquí les presento simplemente una pequeña lista de todas aquellas aplicaciones que incluyen herramientas de Machine Learning y que podrían ayudarnos a nosotros a implementar esto en nuestra gestión. Y para terminar, entonces tendré que decirles que dentro de Machine Learning en general hay unos retos que están vigentes y estos retos tienen que ver como hasta dónde debo garantizar la colección de mis datos en términos de tamaño, en términos de organización, la calidad que estos datos tienen, cómo hago para mejorar la predicción la precisión de las predicciones que estoy tomando, cómo hago para disminuir la complejidad de las técnicas y que puedan ser adaptables a nuestros entornos, cuánto va a ser el costo computacional y si tenemos los recursos tecnológicos para asumirlo. Finalmente, voy a sufrir de la maldición de la dimensionalidad, es decir, hasta dónde tengo suficiente cantidad de datos con respecto a las variables que estos datos incluyen. Y finalmente, limitaciones de aprendizaje y generalización, es decir, hasta dónde el modelo es capaz de generalizar las decisiones que está tomando. Entonces, desde ahí lo que se abren es un montón de oportunidades de trabajo para hacer posible que los algoritmos de Machine Learning ayuden a tomar decisiones en nuestra gestión específica. Muchísimas gracias.